El derbi catalán contra el Español del 3 de enero de 2026 fue una noche que bastó para exponer una verdad que el Barcelona ya venía presintiendo desde hace meses. Esta vez, esa verdad no se contó solo con sensaciones, sino con números que hablan por sí solos. Marcus Rashford abandonó la cancha tras el primer tiempo del partido contra el Español. La decisión de Hansi Flick en ese momento no generó polémica, porque lo que sucedió en los primeros 45 minutos fue demasiado evidente. El portal Gol calificó a Rashford con un 6.2 sobre 10, una de las puntuaciones más bajas en el terreno de juego. Esos números no se basan en una evaluación subjetiva, sino en lo que Rashford dejó de hacer. Perdió el balón casi 10 veces en solo 45 minutos, una cifra realmente alarmante si se compara con sus escasos toques de balón, reflejando una total falta de ritmo y desconexión con el juego colectivo. En el frente de ataque, Rashford estuvo totalmente desaparecido. Ni un solo tiro a puerta, ni siquiera un pase que pudiera considerarse decisivo. En los duelos individuales, frecuentemente se vio superado por los defensores del Español, mostrando una carencia tanto en explosividad como en sentido del espacio, factores vitales, cuando se enfrenta a un bloque defensivo, bajo y cerrado. El partido contra el Español no fue un accidente, sino el punto crítico de un declive silencioso. A principios de temporada, especialmente cuando Rafinha aún no regresaba, Rashford tuvo momentos explosivos. Marcaba goles y asistía con regularidad en todas las competencias. Al jugar cerca de la portería y con menos ataduras tácticas, Rashford maximizó su velocidad y su instinto ofensivo. Pero cuando Rafinha volvió y tomó la titularidad, el rol de Rashford cambió drásticamente. Fue desplazado a la banda izquierda, más lejos del arco, pasando de ser un rematador a un asistidor. La consecuencia fue una caída notable en su cuota goleadora. Con 8 partidos consecutivos en la liga sin anotar antes del derbi catalán, aunque sumaba 11 asistencias hasta enero de 2026, el peligro directo de Rashford disminuyó considerablemente. En los últimos partidos previos al Español, empezó a perder el compás, y ese derbi fue simplemente el momento en que todo quedó al descubierto. Marcus Rashford no vino al Barcelona a turistear. Anotó, asistió, corrió incansablemente y dejó su huella por todo el Camp Nou. Si se pregunta si Rashford ha contribuido, la respuesta es un rotundo sí, incluso más de lo que se espera de un préstamo, ubicándose solo detrás de Lamine Yamal si descontamos los goles de penal. Son números lo suficientemente buenos para recibir elogios, lo suficientemente sólidos para que nadie lo llame un petardo o un fracaso. Sin embargo, en el Camp Nou, si Rashford juega bien pero no es el elegido, la gran pregunta ya no es cuánto aporta, sino si realmente encaja como una pieza del Barcelona. En el verano de 2025, el Barcelona obtuvo la cesión de Marcus Rashford del Manchester United por un año, con una cláusula de compra de entre 30 y 35 millones de euros. En el papel, era un negocio lógico. El Barça necesitaba velocidad, desequilibrio y una opción para rotar en un ataque que era corto y estaba bajo mucha presión. Rashford cumplía con los requisitos. Polivalente, con experiencia en la Premier League y estatus de estrella. Muchos creyeron que podría ser una pieza clave en la reconstrucción del Barcelona, pero mirando más a fondo, este nunca fue un fichaje planeado a largo plazo. El Barcelona solo buscó a Rashford tras fallar con objetivos prioritarios como Nico Williams o Luis Díaz, jugadores más jóvenes, más afines a la identidad del club y con mayor valor a futuro. Rashford, por tanto, fue el plan B. Una elección de compromiso en un contexto financiero apretado. Incluso la forma en que se cerró el trato refleja ese compromiso. Rashford aceptó bajar su sueldo y el Barcelona asumió la ficha, pero sin atarse con una compra obligatoria. Todo fue calculado, no nacido de un entusiasmo estratégico. Desde el arranque, Rashford no pisó el Camp Nou con la etiqueta de pilar para el futuro, sino como una solución a corto plazo, un bombero con estrategia. El Barcelona es un equipo con una identidad casi inmutable. Posesión, toques cortos, movilidad inteligente, presión alta. Aunque Hansi Flick trajo más verticalidad y velocidad, el requisito central para un atacante no cambia: fundirse con el sistema. Rashford es diferente. Él es más peligroso cuando tiene espacio para acelerar, cuando la defensa rival se estira, cuando el juego es simple y de pocos toques. Pero el Barcelona rara vez tiene partidos así. La mayor parte del tiempo enfrentan bloques bajos, donde el espacio se asfixia y la picardía en espacios reducidos es la clave. En esos escenarios, lo que necesitan no es velocidad pura,
sino técnica en corto, capacidad de jugar de primera, leer la posición del compañero y moverse sin balón con finura. Ese no es el escenario ideal para Rashford. Al jugar por la banda, Rashford tiende a arrancar en velocidad y recortar hacia adentro para tirar, más como un delantero interior que como un extremo puro. Mientras tanto, el Barcelona necesita jugadores como Lamine Yamal o Rafinha que marquen el ritmo, se asocien, intercambien posiciones y presionen sin descanso. A Rashford se le pidió mantener la amplitud, circular el balón y centrar más. En lugar de buscar el gol, Rashford tuvo que enfocarse en asistir. El esfuerzo es visible, pero la mayoría de sus asistencias vienen de centros, no de jugadas desequilibrantes en el 1 contra 1. Lo hace con profesionalismo, pero si ves el partido completo, y no solo los highlights, es fácil notar su desconexión con el resto. La monotonía en sus conducciones y la falta de colmillo en el mano a mano contra los defensas, factores cruciales en la liga, hacen que muchas jugadas de Rashford terminen en nada, dando la sensación de que se estrella contra una pared. No es malo, pero no es el adecuado. El derbi de anoche también evidenció el problema en el acomodo táctico. Rafinha fue movido a jugar de 10, una posición donde no se siente cómodo. Rashford fue designado a la izquierda, un rol donde Flick esperaba velocidad y desborde, pero ambos quedaron desubicados. A Rafinha le faltó finura en el carril central y a Rashford le faltó suavidad para operar por la banda ante un bloque bajo. Ese plan fue un doble fracaso y Flick tuvo que corregir sobre la marcha. Cuando Dani Olmo y Fermín López entraron y le dieron claridad al equipo, la cuestión ya no era qué tan mal jugó Rashford. El problema es mayor. ¿Realmente necesita el Barcelona a Rashford en el 11 titular cuando otras opciones hacen que el sistema fluya mejor? Esto no es nuevo en el Camp Nou. Thierry Henry, el hijo del viento, pasó por una etapa difícil al tener que pegarse a la banda y hacer más labores de sacrificio en el Barça. Pero Henry tuvo tiempo y un sistema que giraba. Rashford no. A sus 28 años, ya no es un proyecto para moldear. En un contexto financiero donde cada euro cuenta, el Barça no puede arriesgar 30 millones en un jugador que no es prioridad táctica. Siendo justos, Rashford ha hecho todo lo humanamente posible. Hansi Flick valora mucho su actitud profesional, ser banca sin quejarse, no ser prioridad, y aún así poner al equipo primero. 7 goles, 11 asistencias, estado físico estable y mentalidad positiva. Rashford revivió tras su etapa gris en Old Trafford. Incluso expresó públicamente su deseo de quedarse largo tiempo en el Barcelona, y más de la mitad de la afición quisiera retenerlo. Pero en el Camp Nou, el fútbol no se mueve por emociones. Se mueve por estrategia, identidad y números fríos. Y en esos 3 frentes, Rashford está fuera del plan a largo plazo del Barcelona. El problema es que el Barcelona no funciona con sentimientos. 30 millones de euros no es una cifra enorme en el fútbol moderno. Pero para el Barça, con el límite salarial de la liga apretando el cuello, es un riesgo. Rashford, con 28 años, no es el perfil para construir a largo plazo y no encaja del todo en el engranaje. El Barça necesita jugadores más jóvenes, más baratos, que se adapten mejor al sistema y tengan mayor valor de reventa. Incluso si Rashford acepta bajar su sueldo, gastar 30 o 35 millones en un jugador que no es prioridad táctica, sigue siendo una apuesta muy grande. Es casi seguro que Rashford regresará al Manchester United, un lugar que alguna vez fue el teatro de los sueños, pero que hoy está lleno de dudas. Quedarse a probarse bajo el mando de Rubén Amorim es una opción, pero es un camino riesgoso cuando ya no goza de confianza absoluta. Otra opción es salir de nuevo, buscar un puerto donde la táctica le favorezca, donde pueda jugar fiel a sus cualidades y pelear por un lugar en el Mundial 2026. Cualquiera que sea el camino, será una decisión crucial. Marcus Rashford no fracasó en el Barcelona. El Barcelona tampoco se equivoca al decirle adiós. Esto es simplemente la vieja historia del fútbol de élite, donde la estrategia, la identidad y los números fríos siempre están por encima de las emociones personales. Rashford se dejó la piel. Lo dio todo. Incluso se podría decir que se entregó en cuerpo y alma. Pero eso todavía no es suficiente para ser parte del futuro. Y a veces, en el fútbol, el esfuerzo no basta.